Sí. Muy bien. Muy bien, pues buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro congreso, nuestro cuarto CONICH, y ya tenemos con nosotros al doctor Antonio Saldívar Moreno. Él nos va a presentar la conferencia Retos de la formación e investigación transdisciplinar en los posgrados, pero voy a hacer su presentación. Y él es licenciado en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en Comunicación, Cultura y Educación por la Universidad de Salamanca, España. Es investigador titular y docente del grupo académico Procesos Culturales y Construcción Social de Alternativas en el Departamento de Sociedad y Cultura en el Colegio de la Frontera Sur. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1, durante más de 20 años ha trabajado en diferentes zonas indígenas y rurales del país, desarrollando actividades de investigación, diseño, planeación y ejecución de programas de educación intercultural, educación ambiental, educación en valores, planeación participativa, organización social, sistematización y evaluación de procesos educativos. Escritor de más de 30 artículos científicos, participante como editor y o articulista en libros y capítulos de libros, escritor de más de 15 artículos de divulgación y director de casi 80 tesis de los diferentes grados académicos. Entonces, como podemos ver, un extenso currículum, y él es director de posgrado de CONACYT. Entonces, ya está compartiendo pantalla. Agradecemos nuevamente su presencia, doctor, y comenzamos. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a Gabriela, a todo el comité organizador de este cuarto Congreso Internacional de Investigación Transdisciplinar en Ciencias Humanas. La verdad que les agradezco mucho la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a este tema que creo que todos coincidirán conmigo, que cada vez está cobrando mayor relevancia, que es la investigación transdisciplinar, ¿no? También agradezco pues a la comunidad de estudiantes, profesores, investigadores que se estén sumando a esta presentación. Entonces, pues si me lo permiten, voy a iniciar. Espero que, pues, que pueda fluir bien la comunicación con ustedes. La idea es de que en el chat nos puedan ir escribiendo sus comentarios para que, bueno, pues más que una presentación, podamos pues abrir un espacio de diálogo, de debate en torno a este tema. Entonces, bueno, yo quisiera hacer una reflexión con ustedes sobre los cambios que se están planteando en el marco de la transición del Programa Nacional de Posgrados de Calidad a lo que ahora conocemos como Sistema Nacional de Posgrados, y tratar de poner atención a los elementos que tienen que ver con el énfasis que se está proponiendo de cómo podemos avanzar hacia formas de investigación transdisciplinar, ¿no? Multi, inter, pero particularmente la investigación transdisciplinar adquiere una relevancia en el marco de esta transición, ¿no? Y entonces, digamos que tenemos que reconocer que estamos ante un reto muy complejo que tiene que ver con lo que algunos autores como Lev, del maestro Toledo, mencionan, que estamos ante una crisis civilizatoria, ¿no? Esto que implica que no solamente se va a resolver haciendo como cambios o reformas específicas a las diferentes prácticas sociales en las que estamos, sino que requiere cambios profundos, ¿no? Digamos, una nueva ética de la existencia que nos coloque frente a otras maneras de cómo podemos funcionar en el mundo, ¿no? Es evidente, bueno, como ustedes saben, estamos ante el contexto de una guerra, una amenaza cada vez más
cercana de el cambio climático, un proceso continuo de deterioro de los recursos naturales, la reciente pandemia, que creo que es un ejemplo importante de estas manifestaciones de la crisis y de la necesidad de hacer abordajes distintos de cómo ha venido funcionando la ciencia, el desarrollo de la ciencia en nuestro país y en el mundo. Bueno, también estamos ante la pérdida de la diversidad ambiental y cultural, procesos de migración masiva hacia países del norte, la prevalencia de situaciones de pobreza y marginación de amplios sectores de la población y ante una situación de violencias estructurales que también están presentes en nuestra cotidianidad de manera lamentable, ¿no? Frente a esto, tendríamos que reconocer que en las últimas décadas los procesos de evaluación de los programas de posgrado, de formación e investigación en el nivel de posgrado en América Latina, habían estado influenciados, dependiendo, digamos, de los gobiernos que estaban al frente, si eran más de derecha o más de izquierda, de algunos de estos elementos que se empezaron a colocar con respecto a la manera de cómo entender la evaluación de los posgrados, ¿no? Entonces, bueno, había un importante esfuerzo de cómo esta formación de investigación se concretaba como una respuesta a la lógica del mercado, había un sentido de jerarquización de la formación como un mecanismo de control, también esta idea del reconocimiento de la calidad, y este es un elemento muy importante porque el concepto de la calidad es traído de la idea de las empresas, de cómo cumplen con ciertos criterios, ¿no? Y que, bueno, tendríamos que repensarlo, porque al serlo llevado al ámbito de la educación, pues de alguna manera demerita todo el potencial o todos los elementos que caracterizan a la educación en un sentido mucho más humanista, mucho más profundo, mucho más amplio, ¿no? Bueno, también se dio esta idea de la introducción de mejores prácticas internacionales, la aplicación de pruebas estandarizadas que nuevamente empiezan a colocar ciertos ideales de cómo debería de ser tanto la educación como la investigación. Bueno, también se plantea la internacionalización de los procesos de formación e investigación, pero también hay una relevancia a la idea de la especialización disciplinar como el camino que podía contribuir a profundizar en ciertos campos del conocimiento y que, bueno, en ese momento pues está puesto en cuestión. No que no deba de existir, pero un poco lo que acabo de mencionar con anterioridad, pues justo nos habla del reto de encontrar estos otros caminos que superen o que no dejen en el ámbito de lo disciplinar, pues mucho de los resultados o de los aportes o de los esfuerzos que se realizan en términos de la investigación y la formación en nuestro país, ¿no? Bueno, en ese sentido, parte de estos cambios pues tenían que ver con la necesidad de reconocer a la educación, a la investigación como un bien público, irreemplazable y esencial en la vida de todos y todas, como producción de sentidos y fundación de valores, teniendo a la sociedad y los intereses públicos como referencia, y las perspectivas críticas de la formación e investigación, ¿no? En ese sentido, la idea en esta nueva administración pues tiene que ver en cómo recuperamos estos otros atributos que se fueron diluyendo durante las últimas décadas en las políticas que tenían que ver con la educación y la investigación en este nivel, ¿no? Este cambio, pues de alguna manera, lleva implícito la necesidad de romper, digamos, esta visión disciplinar y poder transitar hacia el reconocimiento de que existen otras formas de producción de conocimientos que son relevantes y que tendríamos que poner en diálogo para poder establecer alternativas o formas distintas en cómo entendemos la investigación en nuestro país, ¿no?
es muy importante entender que hay siempre una tensión en términos de cómo se organizan estos procesos de formación e investigación en la educación de posgrado, que tienen que ver pues no solamente con el desarrollo de la investigación, sino con esta pertinencia y responsabilidad social que implica, la idea de la producción de tecnología avanzada, la formación profesional para el trabajo, la formación de ciudadanía, la innovación social, la preservación de la cultura, la colaboración nacional e internacional y la construcción de la identidad, ¿no? En ese sentido es, digamos, salirnos de un ámbito en el que de alguna manera se cerró, se centralizó la idea de la formación en términos de la producción académica o como un elemento central, y abrir a otros aspectos que implicaban formas distintas en cómo se podía desarrollar este trabajo de investigación, ¿no? De alguna manera, no sé si estén de acuerdo conmigo, también en las últimas décadas ha habido una crítica a la formación e investigación científica, en donde se señala, ¿no?, que la mayoría de la investigación que se realiza en nuestro país o en el mundo, o parte de la investigación, para tampoco ser como muy extremista, pues se realiza desde esta burbuja o desde esta torre en donde no miramos a la realidad como algo que estuviera fuera de nosotros, y que de alguna manera es una mirada que se centra más en describir, en interpretar, en analizar, y poco en interactuar con esa realidad, ¿no? Esta ponencia, empecé hablando de esta crisis civilizatoria, y me parece que un elemento que tenemos que asumir es que esta crisis del mundo, cuando hablamos de la crisis del mundo, pues nosotros somos el mundo, ¿no? El mundo no está afuera, y en ese sentido implica asumir una forma distinta de cómo me relaciono con la realidad, con las demás personas, ¿no? A mí me parece que aquí está uno de los principios fundamentales de este enfoque transdisciplinar que tendríamos que asumir como necesario en esta coyuntura, ¿no? Digamos, no, en estos enfoques disciplinares, inter y multidisciplinares, eh, eh, prevalece una idea del otro en términos de cierto reconocimiento, pero no de una apuesta tan contundente como se establece en el enfoque transdisciplinar, de dejarme tocar, de interactuar, de alguna manera tener una forma de interacción que trascienda, que tenga necesariamente un efecto tanto en mí como en las demás personas, ¿no? En ese sentido no voy a señalar todos los elementos. La transición de lo que era el Programa Nacional de Posgrados de Calidad hacia el Sistema Nacional de Posgrados, pues tiene que ver no solamente con un cambio de sigla, sino con una transformación profunda de cómo entendemos la investigación y la formación, en donde la idea central es que cómo pasamos de entender la producción académica como el elemento central de la calidad, ¿no? Entre más producción tengamos, cumplamos ciertos indicadores, estamos de alguna manera avanzando. Eh, eh, lo que de alguna forma sucedió en este proceso es que la producción académica cada vez más se fue desligando de la producción, de la problemática y de los actores sociales que vivían esas situaciones, ¿no? En ese sentido, el cambio al que se está apuntalando es pasar de la idea de la producción académica, ¿no?, como una especie de competencia, a ver quién es el que hace más cosas, hacia la idea del rigor científico, la pertinencia social y la colaboración como nuevos elementos que apuestan a hacer esta transformación profunda, ¿no?, en donde la idea de la construcción de redes de colaboración, de innovación, de producción de conocimiento se vuelven en elementos clave, ¿no? Donde la producción académica entonces
aporta claramente al bienestar social, a la salud, a la sustentabilidad, al desarrollo cultural y productivo del país, y cómo se construye y se pone énfasis en una ética social, en una ética de investigación que renueva y que vuelve a colocar la ética y el compromiso como elementos centrales en este proceso de transformación, ¿no? En esta perspectiva, se están entonces modificando los mecanismos, estrategias, instrumentos que están diferenciados por las modalidades en cómo se reorganizan los posgrados, de tal manera en el que ustedes podrán ver en esta lámina el enfoque disciplinario, inter, multi y transdisciplinario de los posgrados se convierte en un elemento fundamental en el que se deberá de dar cuenta de cómo estos posgrados están abriéndose hacia estas nuevas perspectivas de cómo organizar la investigación, ¿no? Nuevamente, no es que se niega la importancia que pudiera tener lo disciplinario, pero se reconoce que la complejidad de las problemáticas que estamos viviendo y enfrentando requieren de nuevos marcos teóricos y metodológicos que ayuden a asumir un papel mucho más activo o proactivo o más comprometido, más responsable de las diferentes situaciones, ¿no? Esto implica, por supuesto, pues un cambio radical en la forma en cómo se realizan los procesos de formación y de investigación, ¿no? Más adelante les voy a mostrar una lámina que trata de representar algunos de los aspectos que me parecen claves en esta nueva perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, ustedes pueden ver en esta lámina, pues, cómo reiteramos la importancia del trabajo en equipo y redes, la importancia del enfoque colaborativo, de cómo articulamos proyectos locales con proyectos regionales y macroproyectos, cómo estamos dando respuestas en tiempos reales a las diferentes problemáticas que se están viviendo, cómo podemos hacer una investigación y desarrollo tecnológico creativo e innovador, cómo podemos medir el impacto social que está teniendo este proceso de formación e investigación y cómo también se están desarrollando habilidades y competencias heterogéneas, es decir, no solamente conocimiento en sí mismo, sino capacidades, habilidades en los y las jóvenes para dialogar, debatir, interactuar con estos otros actores sociales que son los que de alguna manera están viviendo y enfrentando estos problemas, ¿no? Yo les quiero mencionar que la experiencia concreta que yo tuve en el Colegio de la Frontera Sur realmente me ayudó a entender la complejidad de poder transitar hacia estos modelos de colaboración, inclusive al interior del mismo centro, ¿no? En el sentido de que nosotros teníamos una materia en el tronco común que representaba, digamos, los elementos de debate más importantes de cada una de las áreas cuando se creó este programa en el Colegio de la Frontera Sur, y que, por tanto, el tronco común estaba organizado por 3 cursos, ¿no? Que funcionaban de manera independiente, ¿no? En algún momento, por iniciativa de algunos de los profesores, pues decía, bueno, a ver, pongámonos de acuerdo cómo estos cursos pues no repiten ciertos contenidos, cómo de alguna manera hay una coherencia en cómo se organizan. Y bueno, desde ahí pues yo podía ver claramente la resistencia de, pues, para empezar inclusive estos diálogos, sentarnos a poder darle coherencia, porque claro, cada quien partíamos de que lo que nosotros hacíamos pues era lo importante y lo relevante, ¿no? Afortunadamente fuimos avanzando paulatinamente, por ejemplo, compartiendo las prácticas de campo. O sea, antes cada quien hacía su práctica de campo, entonces ahora íbamos en una sola práctica de campo con todos los profesores y en ese sentido pues permitía empezar a escucharnos y a tratar de pues, entender
cuáles eran los elementos de debate que se estaban proponiendo desde cada uno de los cursos que se realizaban, ¿no? Finalmente el curso o estos 3 cursos se convierten en un curso y se vuelve una experiencia desde mi punto de vista muy interesante porque, bueno, pues ya no solamente era compartir ciertos elementos, sino pues dar un curso de manera conjunta. Pero bueno, nuevamente, pues la resistencia, ¿no? En el sentido de cuáles son las categorías que cada quien utilizamos para nombrar la realidad. Entonces, para unos era el territorio, otros el paisaje, otros las relaciones de poder. Entonces, eso genera como digamos que una cotidianidad difícil de transformar, pero que poco a poco creo que se van abriendo cada vez más posibilidades que ayudan a ir rompiendo esta resistencia de campos cerrados o de posturas, digamos, igual que son las que se asumen como las verdaderas y empiezan a abrir posibilidades de ir avanzando hacia la inter, multi y transdisciplina como una práctica concreta, cotidiana, ¿no? En las evaluaciones que se hacían en nuestros cursos, evidentemente había la crítica de los estudiantes de que nosotros defendíamos que teníamos una maestría y un programa de doctorado interdisciplinario, pero que en la realidad pues funcionaba desde un enfoque pues más disciplinar y habían pocos espacios en donde la inter o transdisciplina de alguna manera se podían sentir, ¿no? Vivir, pero que quedaba como muy acotado, ¿no? Evidentemente, estamos hablando de romper ciertas resistencias que ayuden a que eh, tengamos una actitud abierta, ¿no? Yo creo que el problema más complejo para poder abrir realmente los espacios de trabajo inter y transdisciplinar, pues tiene que ver como el miedo de abrirme hacia las otras personas en el sentido de sentirme juzgado, de sentirme que lo que yo estoy haciendo no es lo correcto, o el otro extremo, ¿no? Que yo creo que lo que yo hago es lo único verdadero y todo lo demás pues no sirve o no tiene sentido, ¿no? Bueno, en ese sentido entonces, en esta lámina ustedes pueden ver estos nuevos elementos que nos hablan de la construcción de una nueva lógica de cómo se organizan los procesos de investigación y de formación, en donde la colaboración, la articulación, la interacción se convierte en un elemento central en esta nueva lógica, ¿no? La retribución hacia la sociedad que obliga de alguna manera, bueno, se oye muy feo obliga, pero de alguna manera así está planteado, a que los estudiantes, las estudiantes, pues hagan un esfuerzo de comunicación asertiva con los grupos con los que han estado trabajando, colaborando en los ámbitos de investigación que han estado desarrollando y que permita justo abrir estos espacios de diálogo transdisciplinar como elementos fundamentales, ¿no? El Sistema Nacional de Posgrados en ese sentido se constituye como un mecanismo de política pública que busca el reconocimiento de los esfuerzos por la transformación, la colaboración y el aporte decidido de los posgrados al mejoramiento de la situación de vida de las personas, familias, comunidades, barrios y pueblos de México y también del mundo, por supuesto, ¿no? Es un espacio para la transformación constante hacia el rigor científico y la pertinencia social que den sustento a las acciones de colaboración académica, pero también interinstitucional y social, de tal manera nuevamente que abramos, digamos, estos espacios en donde interactuamos y dialogamos solamente con otros académicos, hacia otros sectores de la sociedad que, insisto, ¿no? También son generadores de ciertas formas de conocimiento y que tienen que ponerse en debate, en diálogo, en discusión, ¿no? Bueno, la idea es cómo pasamos de un programa a que administraba, ¿no? Posgrados que entraban y salían hacia un sistema, ¿no? Que se convierte en un espacio de reflexión, de aprendizaje, de retroalimentación y colaboración creativa,
para la mejora continua de la formación e investigación en nuestro país, ¿no? Bueno, esta lámina nos muestra nuevamente cómo pasamos de la idea de la formación y la investigación como una acción eminentemente individual y con ciertos beneficios en el ámbito individual hacia una dimensión, reconocemos la dimensión social de la formación y la investigación que coloca nuevamente el compromiso y la responsabilidad social, esta idea de los aportes al mejoramiento de la vida de las personas, por supuesto al desarrollo científico, humanístico, tecnológico, como elementos que poco se han abordado, poco se han intencionado en relación a los procesos de formación, ¿no? Y en ese sentido estamos hablando de un cambio nuevamente, ¿no? Profundo, radical, de cómo entendemos la formación y la investigación, donde lo transdisciplinar adquiere una relevancia, ¿no? Aquí podemos ver cómo las diferentes áreas del CONACYT están tratando de construir cierta coherencia en relación a este discurso, ¿no? Que yo les estoy presentando desde el lado de posgrado, pero como en el caso de becas, la retribución adquiere sentido, y en el caso del Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo, la idea del reconocimiento y la valoración del aporte social del trabajo de investigación también cada vez está teniendo mayor relevancia, ¿no? O en las áreas de investigación, esta idea de los proyectos en donde se busca la participación y la colaboración de las ONGs, de la sociedad, de otros actores que no necesariamente son propiamente los académicos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la relevancia de estos cambios que se están planteando, ¿no? Pues una es de que podríamos de alguna manera continuar documentando el desastre y la tragedia, o asumir la responsabilidad social y ética de contribuir desde la formación e investigación a la transformación social, ¿no? Desde mi punto de vista, en esta afirmación, el enfoque transdisciplinar adquiere su relevancia y su trascendencia, ¿no? Eh, Porque implica pues salirnos de este espacio en el que de alguna manera hemos estado cómodos y nos obliga, o bueno, no, otra vez, no, ahí sí no creo que la palabra correcta sea obligar, sino que nos implica el hacer un movimiento en términos de un esfuerzo honesto de diálogo con estas otras formas, con estos otros actores que están enfrentando estas situaciones problemáticas que describía al inicio, ¿no? De alguna manera, el tema es cómo desde la investigación y la formación hacemos aportes decididos, claros, que tengan que ver en cómo construimos la dignidad, la justicia, la belleza, la alegría, ¿no? En un contexto que pues cada vez es bastante más complejo y de alguna manera preocupante, ¿no? Por lo que se está viviendo en nuestro país o en el mundo en general, ¿no? Bueno, esta lámina nos muestra cómo entonces nos movemos de la idea de la vinculación y colaboración como una acción institucional, o como la idea de la extensión universitaria, o cómo se centra, por ejemplo, en generar recursos o nos articula con las empresas, a una postura mucho más radical que tiene que ver a entender la investigación como un compromiso ético, como una estrategia educativa y de formación social, en donde ahora no es que se tenga que cumplir como un requisito, sino que haya una actitud que me permita justo establecer esta colaboración y articulación con los diferentes actores sociales, institucionales, productivos, como un elemento sustantivo, fundamental en las actividades de formación e investigación, ¿no? Como una apuesta de transformación social, ¿no? Que construye sentido, significado, y que también construye identidades y territorios, ¿no? Bueno, esta era la lámina en la que les mencionaba cómo podríamos pasar de las formas descontextualizadas en las que se realiza mucha de las actividades de formación e investigación hacia
una apuesta situada y transdisciplinar, ¿no? En donde, pues la forma en la que estamos acostumbrados, pues hay una centralidad en el caso del aula. En esta apuesta, pues tendría que ver más cómo hay una centralidad en las interacciones con el contexto y la realidad. En este esquema descontextualizado, la relación está basada entre docentes y estudiantes, ¿no? Y en una apuesta transdisciplinar, cómo generamos formas de relación con los actores, ¿no? Jóvenes, ancianos, productores, empresarios, organizaciones sociales, ONGs, etcétera, ¿no? Que nos abren un abanico muy importante de posibilidades en estas interacciones, ¿no? Como entonces las actividades son organizadas con grupos diversos, interactivos, ¿no? En una perspectiva más de multigrado, cómo los tiempos se establecen por las dinámicas del grupo, el contexto, las actividades que se están realizando, cómo pasamos hacia un enfoque experiencial crítico, ¿no? Que tiene que ver justo con esta apuesta que mencionan estos filósofos catalanes, La Rosa, Bárcena, como crítica a la educación, en el sentido de que dicen, bueno, sucede que suceden muchas cosas, ¿no? En el ámbito educativo, pero sucede que no sucede nada, ¿no? En ese sentido, digamos que esta apuesta plantea cómo generamos una situación de aprendizaje que toca, que trasciende a la persona, ¿no? Que de alguna manera me conmueve y en ese sentido posibilita estas transformaciones necesarias de las que estamos hablando, ¿no? Ahí nuevamente colocamos la idea de lo transdisciplinar como un elemento fundamental, ¿no? Bueno, cómo es una apuesta por enriquecer la experiencia de vida, por supuesto, de sujetos situados, cómo se genera esta reflexión crítica, cómo se reconocen estas diferentes culturas y cómo toman en cuenta estas diferentes formas de conocimiento que he estado mencionando, ¿no? Bueno, aquí nada más quería, para ya ir finalizando la presentación, compartirles una experiencia sobre la cual he estado trabajando en los últimos años, que es la construcción de comunidades de aprendizaje, comunidades de vida en Chiapas, a partir de un esfuerzo de interacción y de colaboración con diferentes actores de la realidad donde yo vivo, ¿no? De alguna manera, a pesar, digamos, de un escenario bastante fatalista en el cual estamos atrapados, digamos que hay una apuesta de construir nuevas racionalidades, ¿no? Melich dice que es fundamental que hagamos un ejercicio de descentrarnos, ¿no? De salirnos de nuestra propia realidad o prácticas sociales en las que estamos, porque de alguna manera estamos con una especie de jaula, de trampa, que no nos permite hacer cambios importantes, ¿no? Y que en ese sentido pues nos llevan a la idea de que pues nuestra verdad es la única verdad y entonces hay poca disposición a reconocer esta diversidad de formas de estar, de pensar, de hacer, de convivir en el mundo. Esta idea de alguna manera también como fatalista de que ya no podemos hacer nada, a convertirnos en sujetos como producentes de futuros posibles, construyendo de alguna manera contradiscursos, esta idea de grietas de Holloway, frente a un escenario bastante complejo para avanzar en estos nuevos retos de cómo podemos hacer investigación, ¿no? Bueno, entonces, nada más, aquí vienen algunas imágenes, creo que sí les puse más, que hablan de cómo podemos no partir de lo que nosotros creemos de cómo debe de funcionar el mundo, sino de reconocer más bien cómo es que está el mundo con todas sus virtudes y todas sus calamidades, y desde ahí potenciar la posibilidad de generar nuevas maneras de pensarnos en el mundo, ¿no? Esta idea de querer vivir la vida, pero no la vida que ya está impuesta, ¿no? Sino formas distintas que
en las que prevalece la alegría, los abrazos, la dignidad de las personas, ¿no? Bueno, y entonces aquí hay algunas imágenes de experiencias que tienen que ver con este esfuerzo de interactuar de formas creativas, ¿no? Con los diferentes sectores, actores, ¿no? Yo, en ese sentido, me parece que los aportes más importantes dentro del campo de lo transdisciplinar, pues justo tienen que ver en cómo nos salimos de estos espacios en los que hemos estado de alguna manera acostumbrados y que pues no dan cuenta de toda la diversidad de formas de conocimiento y de apuestas que existen en el mundo, ¿no? Bueno, con esto yo terminaría y pasaríamos a las preguntas y comentarios que quisieran hacer. No sé si también se les va a dar la oportunidad de levantar la mano a alguien directo o solamente a través de los mensajes. No, creo que muchas gracias, doctor, por la conferencia. Y tenemos las dos modalidades. Puede ser que la puedan escribir directamente en el chat o si quieren hacer una pregunta breve, pueden levantar la mano virtual y ya nuestro equipo eh, abrirá la posibilidad para que puedan hablar. Sí, doctor Luis, adelante, Luis Pérez. Gracias, doctor Saldívar, mucho gusto. Una presentación interesante. Mi inquietud va en el sentido de esta nueva área o eje en el Sistema Nacional de Investigadores, que agregó hace unos años la palabra interdisciplina y desde donde se hace evaluación. ¿Cómo han recibido en este equipo de trabajo de expertos esta nueva propuesta con sus nuevos ejes, como los plantea? Sí, muchas gracias, doctor Luis Pérez. Fíjense, yo la verdad les podría decir que en los diferentes espacios en los que he tenido la oportunidad de presentar esta propuesta, este planteamiento de transición del PNPC al Sistema Nacional de Posgrados, la verdad que he visto una respuesta positiva en el sentido de reconocer que efectivamente necesitamos hacer cambios importantes en las formas en cómo se organiza el posgrado y la investigación. Pero también es evidente que estamos ante un reto muy complejo porque estamos, desde mi punto de vista, hablando de un cambio cultural, un cambio muy profundo en el sentido de la manera en cómo nos habíamos acostumbrado a la idea de hacer la investigación, ¿no? En términos de este énfasis que había en la producción de artículos, ¿no? Como el elemento central, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los estudiantes en los procesos de formación, pues igual, ¿no? Pareciera que el producto fundamental es la tesis y en algunos casos la producción también de algún artículo. Pero cuando ya estamos involucrando la idea de la retribución social o la idea de la colaboración, me parece que sí hay una resistencia, en el sentido de que bueno, también quiero reconocer que ya hay muchos campos del conocimiento que de alguna manera tienen una historia de colaboración. O sea, tampoco es algo completamente nuevo, ¿no? Hay campos en donde hay toda una tradición de colaboración, pero que como no se visibilizaba o como no se valoraba, pues parecía pues ahí como más marginal, digamos, ¿no? No se documentaba, no se registraba y entonces estaba ahí como de manera más marginal. Pero por otro lado también hay como un miedo a poder hacer este cambio porque no sabemos cómo interactuar, ¿no? O sea, de alguna manera el ir no es lo mismo. Por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo de investigación sobre el problema de las violencias, pues bueno, pues puedo documentar y de la violencia de género, ¿no? Puedo documentar y decir
cómo se ha incrementado, cuáles son las formas en cómo se manifiesta, etcétera. Pero esta misma investigación, cuando yo digo, bueno, la voy a hacer con un grupo de mujeres, pues cambia radicalmente, porque implica que yo tenga que hacer un movimiento pues de un esfuerzo de escucha, de diálogo, de poder entender o inclusive de modificar aquello que yo me había construido como problemática de investigación, al tener que pues escuchar lo que dicen pues estas mujeres que viven esta violencia de género de manera cotidiana, ¿no? Entonces yo creo que hay una resistencia a algo que no sabemos hacer, ¿no? Yo les ponía, cuando estaba narrando la ponencia, la verdad, el proceso que yo como profesor en un curso viví, ¿no? Cuando era sentarnos con otros profesores para ponernos de acuerdo en cómo le dábamos coherencia, ¿no? Entonces hay un miedo muy grande de sentarme con el otro, ¿no? Porque tengo miedo de sentirme juzgado, ¿no? Hay un trabajo de Renato Rosaldo, él es un antropólogo cultural, tiene un texto sobre, él habla de la interdisciplina y hace una reflexión muy interesante porque él plantea, dice que él es un investigador, creo que en Harvard, en una universidad de estas famosas, y dice que un día sale a tomar su lunch y se sienta junto a otro investigador y bueno, empiezan una breve plática y él le dice, ¿no? Se presenta y dice, bueno, yo soy antropólogo, y el otro le dice, no, pues yo soy matemático, ¿no? Y entonces el otro automáticamente le dice, bueno, creo que tenemos poco de qué dialogar, ¿no? Entonces él a partir de ahí hace como una reflexión de cómo hay un prejuicio, ¿no? Un estigma en el que, otra vez, son campos completamente distintos, cuando pues la realidad pues no está parcializada, la realidad está integrada, ¿no? Y cómo ahí hay esa resistencia insisto, ¿no? A escuchar. Entonces, bueno, recapitulando, yo creo, mi experiencia o mi sensación es de que hay un interés de que podamos hacer cambios importantes en estas nuevas formas de cómo podemos hacer la investigación, la formación, pero que nos va a llevar tiempo en tanto que implica pues, desarrollar nuevas habilidades, nuevas formas, nuevas actitudes, nuevas maneras en cómo un centro de investigación se pone realmente en diálogo, ¿no? Un ejemplo que también me parece muy evidente, que en el campo de la investigación hacemos congresos y ¿con quién nos reunimos? Pues con otros investigadores, investigadoras, ¿no? Entonces ¿por qué no abrimos el espacio para estas otras formas de conocimiento que también son importantes y que nos podrían dar otra mirada de cómo ver los problemas que estamos analizando, ¿no? No es que unos sean buenos, otros malos, unos sepan más, no, yo creo que cada quien tiene una experiencia particular que si la ponemos en diálogo, en colaboración con el otro y hay una disposición verdadera de escuchar y de dejarme tocar, podemos realmente aspirar hacia una experiencia transdisciplinar, ¿no? Cambio. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos también la petición de la doctora Gaby para participar y después 2 preguntas en el chat. Adelante, doctora Gaby. Gracias. Pues es interesante y me parece que un poco el esfuerzo también de este centro de investigación transdisciplinar en psicología, pues está en pues en este tránsito, ¿no? De llevar desde nuestra trinchera o desde nuestra disciplina, el vincularnos con otros, pues con otras para producir justamente eh, pues estos cambios, ¿no? En esta complejidad y pues creo que hemos demostrado en diferentes eventos emergentes esta vinculación con la sociedad, ¿no? Al atender a ciertas emergencias con el temblor, ahora con lo de la pandemia. Entonces creo que de alguna manera estamos como en ese, pues cuestionándonos y en ese tránsito, ¿no? La cuestión ahora es cómo vincular pues, este monstruo que es CONACYT, por ejemplo, y que valida las prácticas de investigación y también nos valida a los investigadores, ¿no?
porque pues escucho en este tránsito también que pues creo que varios de nosotros hacemos también muchas cosas aplicadas y vinculadas con la sociedad civil, eh, pues parece que se encorseta a la hora de evaluar tanto los programas como pues a los propios investigadores, ¿no? Entonces entiendo, por ejemplo, pues que ya no es cuánta producción, sino lo que haces con lo que investigas, ¿no? O sea, cómo es esta vinculación. Y también entiendo que pues es un poco ir contra la cultura, porque durante muchos años hemos estado con colegas que como que tienen la oportunidad de decir este sí, este no, ¿no? Y con base a qué nos están evaluando, a pesar de que haya todos unos criterios, ¿no? Entonces, eso es por un lado esta como preocupación de este tránsito pues, de la certificación de lo que hacemos, ¿no? O de la validación. Y por otro lado, pues el propio CONACYT pues va marcando lo que es prioritario, que no sé si es prioritario para CONACYT o si es prioritario para la sociedad, ¿no? Por ejemplo, pues hace un par de años que no hay proyectos de ciencia básica para educar, para, por ejemplo, psicología o para estas áreas, ¿no? Están muy específicas para, yo qué sé, cuestiones agropecuarias o médicas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos suscribimos en en estas nuevas políticas, ¿no? Bueno, nada más. Sí, sí, muchas gracias, doctora Gabriela. Bueno, usted toca un tema que es bastante complejo y que tiene que ver con los mecanismos de evaluación eh, y cómo estos de alguna manera pueden ser justos, éticos, transparentes, ¿no? Y que de alguna manera el hecho, por ejemplo, de cumplir ciertos indicadores pareciera que lo transparentaba, ¿no? O sea, el decir, bueno, pues tú cuántos artículos hiciste y pues ya, en función de eso se genera este mecanismo de evaluación. Pero por el otro lado, pues la crítica es, bueno, pues yo puedo tener muchos artículos y no está pasando nada. Entonces esa problemática pues sigue presente, sigue creciendo, etcétera. Y entonces es esta idea de cambiar en el sentido de tratar de incorporar algunos criterios cualitativos que permitan entonces reconocer otro tipo de dimensiones que anteriormente no existían. En el caso, por ejemplo, de los posgrados, nosotros hemos tratado de construir, por ejemplo, rúbricas que traten de, por ejemplo, demostrar como ciertos horizontes hacia los cuales creemos que son importantes, que podemos ir transitando, ¿no? Por ejemplo, en la perspectiva de la colaboración, cuando un posgrado pues tiene mecanismos claros de colaboración, interactúa con estos actores, genera ciertos productos, hay un esfuerzo de retroalimentación, etcétera, ¿no? Y bueno, se hace una rúbrica en la que se plantea, digamos, desde el que no existen mecanismos hasta estos mecanismos que parecían claros, ¿no? Lo que yo quería mencionar es que de alguna manera, por muy desarrollado que tengamos estos mecanismos, pues finalmente hay una persona que es la que aplica y que, bueno, pues que seguramente puedan haber ahí como muchas injusticias, como usted señala, ¿no? La idea es que en la medida en que vayamos afinando, ¿no? Yo sí creo que en la medida que los mecanismos puedan ser lo suficientemente claros tanto para el que lo va a evaluar como el que se está evaluando, podamos ir avanzando hacia una mayor claridad, ¿no? Pero evidentemente, pues siempre hay, nosotros, por ejemplo, ponemos estos criterios de evitar el conflicto de interés y a veces no dice nada y entonces, pues somos seres humanos y no estamos exentos de este tipo de situaciones, ¿no? Yo lo que creo es que, o sea, insisto en que en la medida en que podamos desarrollar instrumentos que sean lo suficientemente claros, ¿no? Para todas las partes, es que podemos de alguna manera disminuir estas situaciones que menciona que por supuesto no son deseables
en este tipo de procesos, ¿no? El otro tema que menciona sobre que, bueno, ciertas áreas frente a otras y de alguna manera a lo mejor el descuido de algunas, yo creo que es evidente que existen temáticas en este momento que tienen una relevancia que no podemos negar, ¿no? El contexto de la pandemia pues, nos habla que el problema de la salud pues, no es algo que, pues no, o sea, que no se apoye de manera prioritaria, ¿no? Frente al de mercadotecnia, ¿no? Por ejemplo. Pero yo creo que, por ejemplo, las convocatorias antes pues eran convocatorias abiertas y justo permitía que, bueno, pues cualquier tipo de programa podría postular, ¿no? Considerando estas diferencias, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay ámbitos en los que hay una preocupación particular a la que le debemos de dar mayor atención. Entonces, frente, digamos, a la formación en torno al problema de las violencias estructurales o a la enseñanza del inglés, pues creo que sí tenemos que priorizar de alguna manera, ¿no? Yo estoy de acuerdo que tendría que ser pues un ejercicio que derive que involucre, ¿no? a otros actores de la sociedad que permitan justo poder reconocer cuáles son aquellos campos, ¿no? Yo lo que sí le quiero decir es que en el caso de los posgrados, lo que nosotros estamos pidiendo es de que los grupos académicos sean los que definan cuáles son las problemáticas que son las pertinentes. O sea, nosotros no les decimos, ustedes tienen que hacer esto, ¿no? Nosotros les decimos, bueno, tú estás en el ámbito de la psicología, bueno, ¿cuáles son los temas, ¿no? que en el campo de lo social, de la psicología, tendrían mayor relevancia en este momento? ¿O cuáles son aquellos que tienen pertinencia científica? Porque no solamente es pertinencia social, sino también aquella que tiene que ver con la pertinencia científica, ¿no? Bueno, perdón, veo que ya está avanzando el tiempo y creo que hay algunos comentarios en el chat. Son 3 comentarios más. Muchas gracias, doctor. Nos comenta en el chat Imke. Una pregunta es, ¿se está buscando coherencia en este sentido también con el SNI para no formar nuevas investigadores con disposición colaborativa y transdisciplinaria que luego deben apegar su currículum a las exigencias del SNI? Bueno, yo ahí, la verdad que mi experiencia es que en el Sistema Nacional de Investigadores es justo donde yo percibo que hay una mayor resistencia a cambiar la lógica en cómo se ha venido evaluando históricamente a los investigadoras. Pero sí yo creo que sí hay un pequeño esfuerzo de poder incorporar estos nuevos elementos, ¿no? En el reglamento actual, por ejemplo, los investigadores pues sí tienen que demostrar actividades no solamente de producción académica, sino también de acceso universal al conocimiento en términos de incidencia social, divulgación, y entonces tienen que pues, tener por lo menos un producto cada año que han estado en el SNI, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, es un cambio pequeño, pero bueno, pero es lo que nos ha permitido, ¿no? Recuerden que también son las mismas comisiones las que revisan, ¿no? Dependiendo de las áreas, las que definen parte de los criterios. Entonces, creo que hay un pequeño movimiento, pero que tenemos que avanzar de manera articulada entre becas, el posgrado y el SNI para dar coherencia, ¿no? a un discurso que tiene que ver con esta idea de lo colaborativo y lo transdisciplinario en la investigación y la formación, ¿no? Muchas gracias. Creo que nos da bien tiempo de abordar las últimas 2 que tenemos todavía en la sala. Berna pregunta, buenas tardes, gracias primero por compartir sus reflexiones. Dice, ¿se conoce cuántos posgrados en México han incorporado enfoques y aproximaciones interdisciplinares y transdisciplinares con experiencias exitosas de las cuales podamos aprender? La verdad que me parece una pregunta muy interesante. Yo, bueno, no tengo un dato de cuántos posgrados realmente se han movido en estos enfoques. Desde mi punto de vista, la historia de los posgrados naturalmente
bueno, más que naturalmente, de acuerdo a la problemática social que estamos enfrentando, se han ido moviendo de enfoques que eran netamente disciplinarios hacia enfoques que son como más inter y transdisciplinarios, ¿no? Los mismos nombres de los posgrados pues nos pueden dar una idea, ¿no? Digamos que teníamos la maestría en biología, ¿no? En química, y bueno, ahora tenemos los programas que son de sustentabilidad o ¿no? No sé, con temáticas que tratan ya en sí mismos de ser, de contener ciertos enfoques inter y transdisciplinarios, ¿no? Pero sí, me parece que habría que hacer un análisis como qué tanto realmente, qué experiencias existen que han logrado esta transición con ciertos resultados claros, ¿no? Muchas gracias. Y nos vamos con la última participación. El doctor Arturo Juárez García hice una muestra del reto que hay. En mi penúltima evaluación de CONACYT me dijeron que tenía que colaborar más con otras disciplinas y en un periodo después que cumplí esto me dijeron en la retroalimentación que no estaban muy seguros que ellos debían evaluarme porque mi trabajo abarca varias disciplinas, que buscara otras áreas. Bueno, en la segunda parte dice, existe una área interdisciplinaria, pero cuando se manda ahí no hay evaluadores. Fíjense, en el caso del ESNI, efectivamente, recientemente se abrió esta área, ¿no? Interdisciplinaria, y bueno, yo creo que les está costando trabajo el poder reconocer quiénes realmente se presentan y cumplen con estos elementos de la interdisciplina. O sea, de alguna manera en las otras áreas es relativamente más fácil porque, bueno, ya había una trayectoria de muchos años, ¿no? Yo creo que es un reto relativamente nuevo y que en ese sentido sigue prevaleciendo mucha confusión en el sentido de yo me quiero brincar, yo me siento más interdisciplinario, ¿no? Pero me da miedo irme a esa área porque no estoy tan seguro si van a saber cómo reconocer que efectivamente mi trabajo está colocado en ese enfoque y cumple como los elementos que se requieren en esta nueva área, ¿no? Entonces yo creo que estamos pues construyendo la experiencia de lo inter y lo transdisciplinar y que efectivamente pues todavía faltan tener como mucha claridad, ¿no? De qué lo define, cómo se define, ¿no? Ese es mi punto muy particular. Estamos frente a un reto de que algo nuevo están haciendo, pero que lo que existe pues no lo deja todavía de terminar de nacer, ¿no? Y entonces es como esta idea de la importancia de la transdisciplina, pero sigo con mi bandera disciplinar cargando, ¿no? En el fondo de mi corazón. Y entonces sí quiero, pero no estoy tan dispuesto, etcétera, ¿no? Entonces estamos ante una transición que lamentablemente la complejidad de la problemática que vivimos, pues es la que nos está marcando la pauta para hacer los cambios, no como una decisión crítica consciente, ¿no? Digamos que el problema que tenemos es que la realidad se transforma de manera muy rápida y las instituciones tenemos un proceso como muy lento de adaptarnos a estas nuevas circunstancias, ¿no? Evidentemente el tema de lo transdisciplinar pues tendría que estar ya presente desde hace 20 años, ¿no? No como un tema de debate en este momento, ¿no? Porque la realidad, pues desde hace ya 3 décadas, pues nos habla de la complejidad de muchos de los problemas, ¿no? Entonces me parece que vamos en un proceso muy lento, con una realidad que se está moviendo muy rápido, pero que nos está marcando la necesidad de justo de cambiar, pero no tenemos todavía mucha claridad de cuáles son estos instrumentos que nos ayuden a decir claramente, bueno, cuando estoy en un enfoque transdisciplinar, interdisciplinar, con mucha contundencia o claridad, ¿no? Les digo, muchos programas ustedes pueden ver en su misión, en su como en su plan de estudios, ¿no? Trabaja desde el enfoque interdisciplinar, ¿no? Y bueno, como le pregunten a los estudiantes, dicen, no, pues ¿cuál, no? ¿Dónde está? ¿No? Porque todavía no se logra, digamos, yo diría, visibilizar, madurar la importancia y la apuesta, ¿no? Los centros de investigación, pues cada quien tiene su cubículo, ¿no? Y entonces si de repente me encuentro a otro por el pasillo, pues bueno, están los seminarios y hay otros espacios, pero la estructura sigue organizada en una lógica
individualista, disciplinar y de poca disposición hacia estos nuevos enfoques, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Antonio. Vamos a pasar a hacer entrega ahora del reconocimiento, pero también, bueno, aquí agradecer y reconocer públicamente que el doctor Antonio, desde que lo contactamos, inmediatamente aceptó nuestra invitación. Y yo pienso, y también por los comentarios de algunos de los investigadores de nuestro centro, no será la primera vez. Ya estaremos quizá invitándolo a que hagamos una plática un poco, igual con la formalidad o también informal, para que nos empape de esto que es experto, ¿no? Y tener ahí alguien cercano de CONACYT y que sabe cómo está operando ahora las nuevas políticas. Entonces, voy a dar lectura a la constancia por la participación del doctor. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología otorgan la presente constancia al doctor Antonio Saldívar Moreno por su participación y contribución académica como conferencista magistral con el tema Retos de la formación e investigación transdisciplinar en los posgrados, en el marco del cuarto Congreso Internacional de Investigación Transdisciplinar en Ciencias Humanas, los desafíos del diálogo transdisciplinario frente a las emergencias, efectuado del 18 al 21 de mayo del 2022 en modalidad virtual. Entonces ya se la haré llegar, doctor, a su correo o directamente al WhatsApp como me pida, y ahí con alguna corrección, ¿verdad? En la constancia. Ya la tomo nota y se la hacemos llegar, doctor. Pero muchas gracias nuevamente. Doctora Gaby, ¿quiere abonar algo? Pues no, solo nuevamente agradecer también el tiempo. Sabemos que tenías en estos días congresos y varias cosas, entonces pues agradecer bueno, el hacerse este espacio, ¿no? Para compartir con nosotros y pues que sea un inicio también de varias consultas, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. Cuando haya la oportunidad, estaremos ahí en comunicación. Muchas gracias Sí. a todos, a todas. Gracias, doctor. Y vamos a continuar nosotros en esta misma sala. Vamos a tener el simposio ahora de análisis de una pandemia, el COVID-19 y su influencia en los problemas emocionales en niños, que está coordinado por la doctora Blanca Ivette Chávez Soto, y vamos a tener como anfitriona a la doctora Doris Castellanos Simons. También aquí en el chat para el simposio que se estará dando de manera simultánea, ahorita nos va a apoyar nuestro equipo de soporte para que también quien esté interesado, es el simposio Trabajo Informal y Salud, un reto transdisciplinar, coordinado por el doctor Javier García Rivas, y va a estar de anfitriona la doctora Benice Pérez Amezcua. Entonces, cedo la palabra a la doctora Doris Castellanos, y quienes gusten estar en el otro simposio, también nos vemos por allá. Adelante, doctora. Muchas gracias, Carlos, muchísimas gracias. Y quería preguntar si están por aquí presentes los colegas que van a participar. La doctora Blanca Ivette. Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Bienvenida, bienvenida. Muy bien. Gracias. Muy bien, entonces estamos en tiempo. Vamos a dar inicio a esta actividad. Se trata del simposio, Carlos lo había estado anunciando ya un poco, del simposio número 3 de nuestro congreso, titulado Análisis de una pandemia, el COVID-19 y su influencia en los problemas emocionales en niños. Son 4 trabajos y pues con mucho gusto le damos la palabra a su coordinadora, la doctora Blanca Ivette Chávez Soto. Adelante, doctora. Muchas gracias. Antes que nada, pues queremos agradecer la invitación para participar en el evento. Es un placer estar aquí con ustedes y darles a conocer pues este proyecto que surgió hace algunos años con lo de la pandemia. Voy a hacer uso de la presentación para ir comentándoles un poquito sobre este tema. Perdón,
podríamos, por favor, los compañeros de soporte, ¿podríamos haber algún problema con grabar la sesión, doctora, y los colegas? No, ninguna. ¿Ok? Entonces, ¿quién nos puede ayudar? Jordi, ¿está por ahí que nos puede